Bienvenidos al estudio que tenemos todas las semanas acerca de la vida de Jesús. Todos nosotros sabemos que Jesús ha sido y es la persona más importante que este mundo tiene. No hay nadie en la historia humana que se asemeje a Él. Así que para mí es un orgullo, un privilegio poder estar averiguando acerca de quién era Él, qué enseñó, de quién eran los padres, cuál era el propósito. Bueno, y el otro día habíamos visto la parte de la madre de María. Y habíamos visto que María tuvo un cántico, un oráculo acerca de Dios, y siendo una chica de unos 15 años, habíamos visto que ella tenía muy en claro lo que es la justicia social, es decir, que no hay diferencia entre ricos y pobres, y habíamos visto que María se había quedado con Elizabeth. Bueno, en la Biblia mía traduce Isabel, que es en castellano, y en griego y en latín es Elizabeth. Habíamos visto que María se quedó con Isabel 3 meses más, o sea, hasta que Juan nació, su hijo. Y hoy vamos a leer el nacimiento de Juan, porque en realidad el movimiento cristiano no lo empezó Jesús, lo empezó Juan. Y entonces tenemos que saber también algo acerca de él. Y en la Biblia nos da algunos indicios, las cosas primarias acerca de Juan, lo mismo que de Jesús. Vamos a leer hoy en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, porque nosotros después, cuando estudiemos acerca de las enseñanzas, vamos a ver el Evangelio de Mateo. Pero de Lucas, que es un evangelio histórico de averiguación, de investigación de los hechos, entonces Lucas investigó. Lucas era un judío, pero nacido en Grecia, era griego. Y vamos a leer hoy acerca del nacimiento de Jesús y también acerca del del nacimiento de Juan, y también del padre de Juan, de Zacarías, que muy poca gente habla acerca de él. Dice aquí en el capítulo 1 de San Lucas, en el versículo 57, dice: al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. Porque para una mujer hebrea lo más importante es poder ser madre. Y Isabel habíamos visto de que ella era una persona, no sé si amargada, pero tenía una especie de resentimiento por no poder ser madre, porque es como que Dios la hubiera castigado. Por eso dice en el versículo 25 de este mismo capítulo, dice: el Señor me ha hecho esto ahora para que la gente ya no me desprecie. Ella se sentía como despreciada por no ser madre, por ya ser una mujer anciana, no haber podido tener hijos, no estaba en edad para tener hijos, y ya siendo viejita quedó embarazada de parte de Dios. Como Zacarías, cuando era sacerdote, estaba ministrando en el lugar santísimo, tuvo una visión, y como no le creyó al ángel lo que el ángel le dijo, que su mujer iba a quedar embarazada y que iba a tener un hijo, y él no le creyó porque era antinatural. Y el ángel le dijo, Gabriel le dijo, como no has creído vas a quedar mudo. Y realmente quedó mudo, y quedó mudo hasta que nació Juan. Fíjense, dice que toda la gente vino a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido bueno con ella. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. La circuncisión es un rito hebreo de que
Digo hebreo y no judío porque era de todas las tribus, de que era como que la persona era circuncidada y era la señal que pertenecía a Dios. Las mujeres no eran circuncidadas. Los árabes ahora actualmente circuncidan a las niñas también. Pero bueno, dice, Juan fue circuncidado, o sea, como que pertenecía a Dios. Y entonces en el momento de la circuncisión, a los 8 días, se le ponía el nombre al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, al niño. Pero su madre dijo, no, tiene que llamarse Juan. Le contestaron, no hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió, su nombre es Juan. O sea, el Juan, el nombre que Dios le había dicho que tenía que ponerle al niño. Y todos se quedaron admirados, es decir, ¿cómo puede ser que le ponga un nombre que no está dentro de su familia? Pero el nombre que Dios le dio a Zacarías, que le ponga al niño. En aquel mismo momento Zacarías volvió a hablar, o sea, estuvo mudo 9 meses. En aquel mismo momento Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. Todos los que la oían se preguntaban a sí mismos, ¿qué llegará a ser ese niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él. Toda la gente estaba perpleja por saber qué iba a ser el niño, que era el hijo de Zacarías y de Isabel, que ya eran 2 personas ancianas. Y entonces Zacarías tiene acá un canto, vendría a ser como un oráculo, una profecía, seguramente que entró en éxtasis, es muy probable. Dice Zacarías en el versículo 67, dice, Zacarías, el padre del niño, lleno del Espíritu Santo y hablando en nombre de Dios, dijo, o sea, lleno, todos los cristianos hoy día pueden ser llenos del Espíritu Santo. Y la manera de ser lleno del Espíritu es por la fe, es creer que el Espíritu está dentro de uno. Y entonces el Espíritu posesiona a las personas y los guían en los acontecimientos de la vida. Es una manera sobrenatural, porque el ser humano no es solamente materia, sino también tiene una parte sobrenatural que la mayoría de las personas la tiene muerta, esa parte. Por eso dice que el que se convierte es como que nace de nuevo, empieza a tomar la vida en otra dimensión. Dice, y Zacarías dijo, fíjense en lo que dice Zacarías, no habla de su hijo, habla de la otra persona. Miren lo que dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, o sea, alaba a Dios. Ojalá que todos nosotros podamos alabar a Dios solamente por el hecho de poder todos los días abrir los ojos y ver el nuevo día. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a salvar a su pueblo. O sea, está hablando acerca de la salvación, ha venido a salvar a su pueblo. Nos ha enviado un poderoso Salvador. Zacarías en este oráculo está reconociendo de que Dios le envió un poderoso Salvador. Un descendiente de David, su siervo. Está hablando no acerca de Juan, sino acerca de Jesús, que de Jesús era descendiente de David, no así él era descendiente de Aarón. Nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David, su siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado, por medio de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. O sea, Dios, por medio de los profetas, ya había dicho de que a Israel iban a ser el Mesías. Aún Moisés dijo, después de mí Dios levantará otro que es más importante que yo. A él tenéis que oír. O sea, para los hebreos que van a la sinagoga, estudien el libro en el Deuteronomios, en el Antiguo Pacto, como
el Señor había prometido de que iba a venir uno que iba a ser superior a Moisés. Que nos salvaría de nuestros enemigos y de todos los que nos odian, que tendría compasión de nuestros antepasados y que no se olvidaría de su santo pacto. Este es el juramento que había hecho a nuestro padre Abraham, que nos libraría de nuestros enemigos para servirle a él sin temor alguno y estar en su presencia con rectitud y santidad todos los días de nuestra vida. Bueno, Abraham sería el inicio de la raza del pueblo hebreo, también el inicio del pueblo árabe, porque de los descendientes de Abraham salen estos dos pueblos, el pueblo hebreo, que es un país chiquito, más el pueblo árabe, que es un país enorme, o sea, un conjunto de países, son como 1.000 millones de árabes en el mundo, así que todos estos son semitas, son descendientes de Abraham, pero como persona humana. Pero también descendientes de Abraham son todos aquellos que tienen la fe de Abraham. Abraham fue un hombre que estando en Ur de los Caldeos, allá en Mesopotamia, en Irak, sería hoy día en Ur de los Caldeos, siendo integrante del pueblo de Dios antes del pueblo hebreo, Dios determinó de dejar a ese pueblo de lado y formar un nuevo pueblo. Y entonces tomó a Abraham y le dijo, bueno, de ti voy a levantar un pueblo que me represente sobre la faz de la tierra. Y vas a tener que salir de tu tierra y de tu parentela y vas a ir a una tierra a la cual yo te voy a mostrar. Y dice que Abraham creyó a Dios, salió de la tierra sin saber a dónde iba, pero cometió un pequeño error. ¿Quién no tiene error? El error que Dios le dijo que saliera de su tierra y de su parentela. Y él no salió de su tierra, pero no salió de toda su parentela, porque se llevó consigo a su padre Nacor y se llevó consigo también a su sobrino Lot. De hecho, por no haber obedecido 100% lo que Dios le había dicho, después tuvo consecuencias, tuvo problemas. Tuvo problemas hasta que pelearon los pastores de Lot con los de Abraham. O sea, tuvo problemas. Tenemos que obedecer a Dios el 100%, no lo que nos conviene. Bueno, pero aún así Abraham es el padre de la fe, porque Dios lo consideró justo porque le creyó. Pasa lo mismo que hoy en día, Dios considera justo a toda la persona que cree que Jesús ha venido, ha puesto su vida en expiación por el pecado, cree que Dios por medio de la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, entonces la persona se transforma en hijo de Abraham, en hijo de Dios. Abraham vendría a ser como su padre, vendría a ser como el patriarca que tuvo la primera fe y nosotros somos descendientes de él. Así que, ¿y qué es lo que le había dicho Abraham? Que nos libraría de nuestros enemigos para servirle a él sin temor alguno. Todos aquellos que tienen la fe de Abraham, vamos a servir a Dios sin temor alguno. Vamos a estar en su presencia con rectitud y santidad, y eso es lo que no le gusta a las personas, vivir una vida recta, una vida santa. Santa quiere decir apartado para Dios, no quiere decir que no tenga defecto, sino que puede tener defectos, pero esos defectos se van a ir corrigiendo con el tiempo. Dios nos da una nueva mente, hay que cambiar de mente para también cambiar nuestra manera de vivir. Dios quiere que vivamos una vida recta y una vida santa, todos los días de nuestra vida. No hay justificativo para aquellos que dicen, bueno, pero Dios sabe que yo soy humano y se me permiten algunas licencias. No hay justificativo. Y ahora, después de decir toda esta profecía acerca del Mesías que todavía no había nacido, recién estaba 3 meses embarazada María. En cuanto a ti, ahora se refiere a su pequeño hijo que había nacido. Dice Zacarías, en cuanto a ti, hijito mío, será llamado profeta del Dios Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos para hacer saber a su pueblo que Dios le perdonará sus pecados y le da
la salvación. O sea que el trabajo que iba a tener ese niño que había nacido era ir delante del Mesías para enderezar a la gente un poco, para hacerle saber que Dios es misericordioso, que le iba a perdonar sus pecados y le iba a dar la salvación. Y ese fue el trabajo. Él inició lo que nosotros llamamos hoy el reino de Dios. Él inició y Jesús continuó lo que Juan había empezado. Ya lo vamos a ver cuando estudiemos más adelante lo que Jesús enseñó. En cuanto a este niño, dice, porque nuestro Dios en su gran misericordia nos trae de lo alto el sol de un nuevo día. O sea que Jesús es nuestro sol. Por eso que ponemos el 25 de diciembre como la fiesta que Jesús nació, nada que ver. El 25 de diciembre era una fiesta pagana que se celebraba el nacimiento del sol en el hemisferio norte, yo ya lo había explicado, y ha sido sincretizada en una fiesta cristiana, y como Jesús es nuestro sol, dijeron, bueno, aquí nació Jesús, y a otra cosa. Así que hay muchas iglesias cristianas que no celebran Navidad y en realidad tienen razón. Yo no tengo problema, porque un día Jesús nació, más bien nació en junio, julio, que en diciembre, pero bueno, es lo que hay. Y dice, para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad. Dios nos libera de todas esas torturas, de todas esas culpas que las personas tienen, que por eso que hay tantos psicólogos y psiquiatras que son médicos de la mente, porque tienen tanto enredo. ¿Y qué es lo que hacen los médicos de la mente? Le echan la culpa a otro. La persona le dice, bueno, vos no tenés la culpa de tu problema, lo tiene tu abuelita, tu papá, tu mamá, la vecina. Le echan la culpa a otro para liberar a la persona de la problemática que no puede salir. Cuando uno se convierte a Dios, Dios nos libra de culpa. Y libre ya de culpa, hacemos la paz con Dios. Y una persona, cuando es libre de culpa y hace la paz con Dios, vive con el propósito que ha sido creado, y ahí le viene la verdadera felicidad, porque la felicidad es vivir con el propósito que uno ha sido creado. Dice acá, hace sacar a la gente de la más profunda oscuridad para dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. Hemos hecho la paz con Dios. Y después dice, referente a Juan, el niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente y vivió en los desiertos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas. Hasta que él empezó a predicar, y Juan no tenía ni don de sanidad, no tenía ninguna otras capacidades como Jesús después tenía. Solamente él predicaba a la gente, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Y la gente que venía a adorar a Dios, a Jerusalén, al templo de Jerusalén, que era el lugar de la presencia de Dios, que la gente para poder entrar en ese templo primero tenía que purificarse en el río Jordán. Entonces Juan se paraba ahí en la orilla del río y predicaba, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Y Dios tendrá misericordia. Y dice que la gente se arrepentía y se volvía a Dios, y venían la gente, las prostitutas, venían los soldados, venían la gente de mal vivir, y Juan los bautizaba en el río Jordán como una especie de purificación, una especie de purificación. Bueno, vamos a dejar acá y vamos a seguir el domingo que viene. Dios los bendiga mucho y los proteja.